Muy buenas, amables televidentes. El conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia de Naces Perdomo y Homero Figueroa. Señores, en nombre de la Fundación, gracias por haber acudido al llamado de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Sobre todo que este programa va a demostrar cómo dos personas que siendo ideológicamente diferentes confluyen en el tema de la seguridad ciudadana y en todo lo que tiene que ver con el tema de la reforma policial. Así que gracias por haber de nuevo acogido la invitación de la Fundación Institucional y Justicia. Gracias a ti por habernos invitado, y tenemos que aclarar que podemos tener posiciones ideológicas diversas en cuanto a temas específicos, pero tenemos una misma ideología de convivencia, que es la democracia. Claro. Ambos creemos en la democracia. No, y la verdad con es matices. Sí, no hay liberal, posibilidad de democracia si no hay seguridad ciudadana democrática, además. No, y también cuando uno analiza todos los países que conforman el mundo, digámoslo así, vemos que hay países ya que no tienen fuerzas armadas, pero todos tienen una policía nacional. Es decir, que desde el punto de vista inclusive hasta de la democracia como ideología, esta es una institución clave. Esa es la realidad. Y bueno, y eso lo explica el mismo origen de la palabra, que viene de raíz griega polis, ciudad, politeia, que es la política. La policía es el cuidado, la administración de los asuntos de la ciudad. Claro. Está totalmente ligado. No puede existir una sociedad manejada desde la politeia sin policía, aunque sí sin fuerzas armadas. Pero ahí hay un tema obvio y elemental, es que el Estado, una de las principales funciones del Estado es monopolizar el uso de la violencia legítima, claro. La definición weberiana. Y entonces, si ese es uno de los papeles del Estado, entonces tiene que contar con instituciones que lo hagan de manera racional, ordenada y con respeto de los principios elementales y fundamentales del Estado del que se trata. En el caso dominicano, esos principios están al inicio de la Constitución, son los derechos fundamentales, la convivencia pacífica y democrática de todos los dominicanos, con respeto de los derechos de todos los dominicanos también, porque no se trata y no se puede tratar de una política de seguridad pública en la cual se asuma una lógica guerrerista, en la que hay un grupo de personas que son considerados el enemigo y el Estado les, por utilizar una expresión muy dominicana, les marcha sin respetar sus derechos. Desnaturalizando lo que es el contrato inicial para la formación de un Estado. Claro. El hombre, el ser humano, abandona su libertad natural y se asocia y forma un Estado y cede parte de su libertad para que norme la convivencia en paz y solidaridad mutua. Cuando un Estado se excede en ese mandato que el ciudadano le ha permitido y utiliza la fuerza para sus propios fines y no los fines ciudadanos, está desnaturalizando ese acuerdo inicial que le dio origen al propio Estado. Ahora, no hay duda de que es imposible tú desvincular la institución llamada a mantener el orden público y la seguridad ciudadana de la seguridad ciudadana. Es imposible. O sea, cuando tú, por ejemplo, analizas los componentes de la seguridad ciudadana, sale esta institución. Y la verdad es que la seguridad ciudadana está en crisis en la República Dominicana. Es una percepción y es una realidad. O sea, los hechos están ahí. Y Servio Tulio está en crisis porque nunca ha existido. Yo quiero empezar a definir los conceptos. Y ahí voy. Hay dos modelos de seguridad. El modelo de seguridad pública, que tiene una perspectiva estadocéntrica, que es la seguridad que busca salvaguardar la gobernabilidad y el orden público. Y está el paradigma de la seguridad ciudadana, que ve la seguridad desde una perspectiva antropocéntrica, el hombre como centro, sus derechos inalienables, y lo que busca es la convivencia, preservando los derechos básicos fundamentales. Entonces, la seguridad pública es lo que tenemos, la fuerza de seguridad organizada en la institución para salvaguardar la gobernabilidad y el orden. Si tú analizas la historia de la República Dominicana, en el ejercicio del mantenimiento del orden público no hemos tenido problemas. La fuerza policial actúa con un profesionalismo
excelente cuando ve en peligro posible el orden. Ahora, ¿dónde ha fallado la Policía Nacional? Que no es capaz de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Entonces, es una aspiración la seguridad ciudadana. Sí tenemos seguridad pública, pero no seguridad ciudadana. Sí, y ese es precisamente parte del problema. La Policía Nacional y toda la concepción del Estado de lo que es la seguridad es una institución que tiene como objetivo el control de la población, no la tranquilidad social ni la seguridad ciudadana. Por eso es que le ha resultado tan difícil adaptarse al fin de la Guerra Fría, al fin de esa época cruentísima de la historia dominicana. Y en realidad, cuando tú te fijas bien, no se trata de que si hay mayor o menor nivel de violencia de parte de los ciudadanos. A pesar de lo que nos gusta creer, esta siempre ha sido una sociedad extraordinariamente violenta. Lo que hay en realidad es la manifestación del colapso del sistema de seguridad ciudadana. Es decir, una vez esta sociedad, por crecimiento de la población, por los mayores retos que nos crea la desigualdad social y todos estos temas, una vez se presentan retos distintos a lo que la policía siempre había enfrentado, nos damos cuenta que no tiene herramientas para bregar con eso, para lidiar con esa situación. Entonces, evidentemente, ¿cómo reacciona? ¿Cómo reaccionaba siempre en su interés de mantener el control de la población? Pero eso no funciona, ni ha funcionado, ni va a funcionar, porque se trata de un problema absolutamente distinto. Y es porque hay un escenario diferente. ¿Qué tenemos? Una institución modelada para una sociedad política de los albores del siglo XX, tratando de manejar problemas de una sociedad política en el siglo XXI. Entonces hay un desfase absoluto. Son dos lenguajes que no se entienden. ¿Pero es una cuestión de mentalidad o es una cuestión de resistencia? ¿Qué es lo que pasa? Porque también muchas veces uno ve cómo la clase política se comporta ante el problema. O sea, los propios partidos políticos no han sido capaces de generar un cambio en esa institución. Y eso lo explica, Nasser citó a Max Weber. No, el propio Max Weber analizaba pero por eso hago la esencia de la burocracia. Claro. Toda burocracia busca su permanencia. Pero por eso hago la pregunta. Busca su permanencia. O sea, y la estatal, sí. Por ejemplo, política. Por ejemplo, tú y yo hemos manejado el tema desde el Congreso Nacional. Sí. Y hemos participado en debates con la institución, claro, desde el punto de vista institucional. Porque tanto Nasser como yo y como tú mismo, Mero, tenemos que reconocer, inclusive hasta la propia calidad de la plana que ha representado a la institución en el Congreso. Esa es una realidad. O sea, se puede debatir, se puede discutir, podemos tener diferencias de criterio, pero ha sido fecundo el debate, esa es la verdad. Pero yo me pregunto, ¿por qué los presidentes, por ejemplo, vemos, que no deja de ser una novedad, que el presidente Medina, y ya yo estoy convencido de que eso es así, ha tomado la decisión, porque esa es una decisión presidencial, de que va a reformar la institución. La verdad es que eso llama la atención, inclusive nosotros conformamos una coalición en esta semana, en donde está el Centro Juan 23, tú estás como consultor de nosotros como instituciones, la FINJU Participación Ciudadana, y se siguen sumando decenas de instituciones. El martes de esta semana tenemos un foro en el Hotel Meliá de 9 a 12 del día, a los fines de debatir todo este tema de la seguridad ciudadana y de la reforma policial. ¿Cómo ustedes ven, analizan, porque ya inclusive ese sector no va a recibir a nosotros como coalición, esta apertura que viene desde el primer magistrado de la nación? Eso no deja de ser una novedad, Sí, mira, la principal razón por la cual la Policía Nacional sigue estando atrapada en los mediados del siglo pasado no es únicamente el desinterés de los miembros de la policía. Realmente eso es síntoma de un problema mayor en el Estado Dominicano. El Estado Dominicano, ahora que está despertando de 150, 170 años de letargo, y está empezando a entender que hay temas que tiene que asumir de manera racional, que tiene que tratar con políticas públicas serias. O sea, el Estado Dominicano
ahora recién ha aceptado finalmente que una de sus funciones principales es, por ejemplo, invertir en educación pública. El Estado Dominicano ahora es que está, en los últimos 20 años, es que se ha dado cuenta de que tiene que organizarse, de que las reformas que se lleven a cabo tienen que tener como objetivo conseguir un fin, pero además de manera coordinada. El Estado Dominicano todavía no termina de entender que tiene que garantizar temas como ese, como la seguridad ciudadana. Entonces, claro, mientras la policía brindara la seguridad pública, la gobernabilidad, al costo que fuera, claro. Nadie desde el poder político, y eso incluye a todos los partidos, realmente le exigía otra cosa. ¿Qué sucede? Bueno, la sociedad dominicana, no solamente por los cambios de los tiempos, sino inclusive como factor del crecimiento de la población, ya no es la sociedad de hace 30, 40 años. Es una sociedad cuyas necesidades se manifiestan y la gente manifiesta su necesidad. O sea, ya cada vez es menos pasiva, cada vez es menos, está menos atrapada en la inmovilidad. Bien, entonces lo que procura la sociedad dominicana y los retos que presenta la convivencia en este nuevo contexto es precisamente que la Policía Nacional tiene que cambiar su manera de actuar, tiene que cambiar su manera de relacionarse con el ciudadano, y de que hay un problema de Estado que no le corresponde a la Policía Nacional resolver, que hay que solucionar también, y es tener una política de seguridad ciudadana coherente y que cubra toda la problemática y todos los retos, y no solamente que si los atracos en cierta parte de la ciudad, que si las manifestaciones en otros sitios, sino la seguridad ciudadana como un fenómeno unitario que tiene que solucionar. Claro. Ahora, ¿cómo conectar? Porque se separaron. En todo este debate a la sociedad con la institución. Porque una de las cosas que valdría la pena que nosotros pongamos sobre la mesa en este programa es ver de qué forma una eventual reforma a la institución cuente con la legitimidad de la ciudadanía. Si no, de lo contrario, eso va a ser un fracaso total. Para ello hay que iniciar recuperando el concepto básico de lo que es una fuerza policial. Es una institución eminentemente civil. Y en la historia de la República Dominicana, la policía ha renegado de su escenario natural, que es ser un cuerpo civil, y se ha convertido en una estructura cuasi militar, militarizada, jerarquizada. Perdón, y de ahí es que uno entiende muchas veces el rechazo de la propia institución para nosotros los civiles cuando queremos debatir el tema. Ellos dicen, no, pero es que ustedes no son policías. Correcto, porque se ven como un departamento aparte, como un espacio autónomo. Cuando ellos tienen las mismas condiciones que tenemos nosotros. Pero no solamente eso, que eso te demuestra cuál es la verdadera mentalidad que rodea a la policía dentro del Estado. Y ojo, lo digo amplio, o sea, no es un problema solamente de la policía. Dicen, tú no eres policía. Oye, pero yo soy el ciudadano al que tú tienes que servirle. O sea, yo soy el ciudadano con el que tú te tienes que relacionar. Porque el papel de la policía no es oprimir o controlar a la población, es trabajar con la población, es decir, con los ciudadanos, que no son policías, para lograr un contexto y un ambiente de convivencia medianamente pacífico. Y eso es parte del problema. Y es lo que te digo, o sea, va más allá de la Policía Nacional. Cuando a un ciudadano le dicen, tú no puedes opinar de esto porque tú no eres policía, no le están diciendo lo mismo que si a mí me dicen, tú no puedes opinar de X cosas porque tú no eres ingeniero eléctrico. Ciertamente yo no soy ingeniero eléctrico, yo de eso no puedo opinar. Ahora, la policía está ahí para lidiar y relacionarse conmigo, con mis conflictos, con el hecho de que las inseguridades que yo tenga para ejercer mis derechos en el espacio público. Bien, entonces, eso es un argumento que no es válido y refleja ese problema. Y no es válido porque si es un cuerpo civil, la seguridad es el hombre, el ciudadano, es sujeto y objeto de la seguridad. Claro. Y como sujeto y objeto de la seguridad, claro que puede opinar cualquier ciudadano. Porque la diferencia entre un ciudadano que no lleva uniforme y otro ciudadano uniformado es que ha decidido la sociedad de especializar ese conjunto de ciudadanos para realizar un trabajo especializado que todos no podemos realizar. La operativa,
Pero como decía Pericles en su discurso fúnebre después de la guerra del Peloponeso, todos los griegos no son capaces de dirigir la política, pero sí todos los griegos son capaces de opinar y decidir sobre la política. Entonces así pasa con la seguridad. Todos los ciudadanos tenemos la capacidad de opinar de seguridad. ¿Por qué? Porque somos el objeto y el sujeto de la seguridad. Sabemos la seguridad no es algo que lo hace aparte una institución, claro que no, la hacemos todos. Pero entonces hay otro tema. Primero eso, o sea, de hecho, quien conoce cuáles son los retos de la seguridad ciudadana somos los ciudadanos. Porque yo sé dónde que yo me siento inseguro, yo sé si yo puedo salir a la esquina de mi casa después de las 6 de la tarde o no. Eso soy yo que lo sé. Eso no se sabe, es imposible además. No es esotérico, no es un conocimiento. No, y para utilizar un argumento un poco manido, pero bastante común en República Dominicana, y en este caso es cierto, eso no se puede decidir desde los salones del aire acondicionado del Palacio de la Policía Nacional. Eso se sabe, lo sabe el ciudadano que sale de su casa, que piensa, bueno, voy al supermercado después de las 7 de la noche a pie, o me voy en carro aunque me queda 500 metros. Eso puede parecer una tontería, pero esos son el tipo de preguntas que se hace el ciudadano en su vida cotidiana. Y hay un tema, precisamente el constituyente dominicano, ahora en la reforma de hace 3 años, de manera muy específica, negó la naturaleza militar de la Policía Nacional. Dijo en una afirmación que es un poco redundante que la Policía Nacional es una institución de naturaleza policial. Y hay gente que quiere decir, pero yo no encuentro que policía en el mundo no es civil. No, o sea, claro, es civil entonces. Pero ese es el tema. Hay porque gente que la naturaleza que no dice que no es militar. No, claro, hay gente que quiere decir, eso quiere decir que no es civil. No, eso es lo que quiere decir es que no es militar, no es porque militar, el constituyente lo que está haciendo es desmarcándose de una tradición desde el principio del siglo pasado. Además, policial y civil son sinónimos. Pero prácticamente. la propia palabra. Vimos el origen, poli, ciudad. Estamos claros. Entonces eso... Ahora, ¿y no será también esa resistencia a que diferentes actores participen en el debate? ¿No se debe a que muchas veces esa institución se creyó que era una institución autónoma? Y me explico. Muchas veces cuando uno oye... Actúa como tal, se cree y actúa como tal. Lo estoy diciendo de verdad. Sí, desde lo más... Servio Tulio, es que eso es tan cierto, pero tan cierto que volvemos a caer en lo que hablábamos ahorita. Pero eso es un problema de todo el Estado Dominicano. Aquí todas las instituciones creen que se gobiernan. Es una cuestión impresionante. O sea, este es el país con más primer mandatario del mundo, porque todo el mundo cree que manda. Todo es un pequeño presidente en su espacio. Exactamente. Y se olvidan de que el mandatario es el que obedece, no el que manda. Pero el tema es ese. O sea, el Estado Dominicano está empezando a asumir que tiene que actuar como un organismo. Que cada uno de estos órganos forman parte de un sistema más grande que tienen que coordinarse los unos con los otros para lograr un solo objetivo, porque el objetivo del Estado Dominicano es uno: garantizar la dignidad de las personas, garantizarles sus derechos y un clima de convivencia donde todo el mundo tenga por unas oportunidades mínimas, justas, por igual. Eso es el único objetivo del Estado Dominicano. Entonces, eso es lo que está ocurriendo y por eso es que se están dando estas tensiones. Esto es como un parto. Es como un parto, va a doler, va a haber problemas, los bebés chillan cuando nacen, pero es inevitable. Se van a dar casos que van a llamar la atención, que generalmente se dan cuando uno toca el tema. Sí, siempre que uno toca este tema, generalmente se dan casos emblemáticos que uno muchas veces no entiende. ¿De qué hace que se resista al cambio? No es solo el espíritu de autonomía. Es que ese espíritu de autonomía ha conducido hacia uno de los pecados que yo señalaba en la mesa que hicimos sobre el tema, los 7 pecados de la policía. Uno era el pecado de la privatización. Es que esa autonomía ha llevado a una Policía Nacional a ser privatizada por sus altos mandos. Está organizada al servicio de unos intereses particulares que generan una serie de beneficios. Entonces, ese amor, ese apego al status quo no es por un apego filosófico o de sentimientos, sino es un apego de intereses. Y eso hace que se resista.
Va a ser más doloroso el Va a parto. ser muy doloroso. Porque los desprendimientos son Va a dolorosos ser muy generalmente. Todos los partos son dolorosos, pero es un parto que se tiene que dar. Y si tú te fijas, es inevitable, sobre todo, porque mantener la Policía Nacional o este esquema de inseguridad ciudadana, como lo tenemos en la actualidad, implicaría echar por tierra la reforma de toda una serie de instituciones del Estado Dominicano que ya no se pueden echar para atrás. Por ejemplo, la reforma del sistema de justicia, que implica la reforma del Ministerio Público, que implica la reforma del sistema de justicia penal en tanto los jueces, o sea, del aspecto judicial, que implica la profesionalización de muchos de los servicios relacionados con la investigación penal. Para que la policía se mantenga como está, habría que renunciar a todo eso. Y el Estado no puede darse el lujo de que por una institución echar por tierra todo lo que se ha logrado en las otras. Que además, y es un tema que a mí cada vez que ocurre me sorprende, aunque ocurre muchas veces, esta manía de echarle la culpa al Código Procesal Penal de la inseguridad ciudadana. No, pero que demuestra un desconocimiento absoluto de lo que dice la Constitución de la República. Porque ese Código Procesal Penal, al que no le guste y al que le guste, tiene que reconocer que fue constitucionalizado casi de principio a fin. Entonces, si la Policía Nacional o cualquier otra institución pública entiende que no le gusta la Constitución y que por eso no tiene que cumplirla, eso es un problema muy serio que solamente se resuelve reformando esa institución. Que en esta semana, por lo ineficiente, que muchas veces resulta todo lo que tiene que ver con el sistema de seguridad nuestro, ya volvieron otra vez al discurso. Cuando se agota, cuando ves que la ciudadanía comienza a poner la mirada en el problema, pretendieron salir con el discurso del código otra vez. Y gracias a Dios, nadie se hizo eco de eso. No, y todo el mundo estamos concentrados en el verdadero problema. El verdadero problema de actores. Ahora, no hay duda de que parece que todo el mundo está consciente de qué es lo que hay que hacer. Ahora, lo que yo no entiendo es muchas veces lo que ha sido la actitud de nuestros presidentes. Por ejemplo, y los permisivos también. Absolutamente. Que han sido con los timoratos también, temerosos. Porque se supone que el presidente de un país es el que tiene la autoridad y es el comandante en jefe. Absolutamente. Se supone. Se le debe obediencia absoluta en la filosofía. Digo, pienso yo. Sí. Y yo quisiera que ejerza esa autoridad. Honestamente hablando. Aunque sea por primera vez. Y hemos visto cómo inclusive los ministros de Interior... Sería por primera vez para reformarla, para reestructurarla. Sí, y además, por ejemplo, nosotros en la ley del Ministerio Público se estableció una policía técnica de investigación. Correcto. No ha habido forma. Que todavía estamos esperando. Oye, yo no sé cómo un presidente no ha tenido, yo no sé cómo, que el deseo de ejercer su autoridad. En el último esfuerzo vimos a una policía violando uno de los principios fundamentales, que es que no son un cuerpo deliberante. Sí. Y vimos una policía en los medios de comunicación defendiendo una postura y ganándole a la sociedad una reforma. No, pero eso fue increíble. Eso para mí. Y cómo salieron gente que inclusive no son ya parte de la institución. Mira, que han sido separados de ellos. Es que volvemos a caer en el problema que hablamos ahorita. Es que mientras la policía, en esa visión que se tenía y que todavía subsiste en muchos sectores de la clase política dominicana, del Estado dominicano como un simple órgano de cobrar impuestos, gastarlo y mantenerse en el poder, aunque sea por elección, o sea, de mantenerse en el poder, la práctica del poder por el poder, mientras la Policía Nacional cumpliera con la función de mantener a todo el mundo tranquilo en su relación con el Estado, estaban satisfechos. Pero ya la sociedad dominicana está exigiendo mucho más. De hecho, la reforma de la policía es inevitable por cuestiones como la siguiente. En República Dominicana, luego de la gran publicidad que se le ha dado a las manifestaciones del 4%, de la cementera, ahora las manifestaciones que se han producido contra el paquetazo, se ha dado un fenómeno interesante que es el efecto contagio. ¿Qué es lo que sucede?
la gente está perdiéndole el miedo a manifestarse públicamente, que es un derecho constitucional, para exigir las cosas que entiende que debe y puede exigir. ¿Qué ocurre? Que cuando la policía se ve ante esta situación, tiene que manejarse de manera civilizada, más o menos democrática, por una cuestión de hecho, la prensa está ahí. Ya los ciudadanos no se dejan atemorizar. ¿Qué ocurre? Lo hacen aquí en el Parque Independencia y cuando se reúne un grupo a manifestarse en un pueblo del interior, los ciudadanos van empoderados, ya no le tienen miedo, saben que el papel de la policía es cuidarlos y no evitarle reunirse. Entonces, ¿cómo la policía o cualquier institución echa para atrás eso? Sí, eso es imposible. ¿Cómo lo hace? No hay manera. Entonces, las reglas del juego han cambiado y están cambiando y van a seguir cambiando. Los ciudadanos ya han perdido están perdiendo esa visión de que la policía está para controlarlos y no para protegerlos. Y eso es un proceso histórico de aumento de la calidad democrática. Yo le llamo al proceso la horizontalización de la democracia. Nuestra democracia ha sido vertical. El poder decide, los ciudadanos obedecen. En la democracia horizontal se invierte la relación. Los ciudadanos deciden y el poder ejecuta. Entonces, hacia ahí es que vamos. Y hay una realidad, cuando tú lees de manera transversal la Constitución del 2010, uno de los grandes componentes de esa Constitución es el componente de la participación ciudadana, en los procesos de construcción de la democracia. Ahora, tengo que hacer el cambio, pero ¿cuánto se aprende si se sabe conversar? ¿Qué programas más interesantes? Sobre todo porque lo que nosotros estamos tratando y ver de qué forma contribuimos es en que todas estas propuestas que estamos haciendo, lo estamos haciendo con el sentido de la cooperación, de sumar, no de separarnos ni de la policía ni del Estado, sino de ver de qué forma, en el marco de una reforma a la institución, inclusive la institución queda más fortalecida. Más fortalecida, ¿por qué? Porque nosotros hicimos un estudio en la Fundación de los primeros 100 días del presidente Medina, en donde se realizaron a nivel nacional 650 manifestaciones. Solamente en Elías Piña, porque cuando tú analizas esa ciudad, es otra la visión. ¿Y tú sabes cuáles eran los temas? Eran 3. 650 manifestaciones a nivel nacional. A nivel nacional. En 100 días. ¿Tú sabes cuáles eran los temas? El déficit fiscal, obvio, lógico, la reforma fiscal y el tema de la seguridad ciudadana y la reforma policial. Claro. La reforma policial. Es una demanda pública. Es decir, que esto es una demanda y una necesidad nacional. De todos modos, vamos a hacer una pausa para que entonces entremos. ¿Cuáles serían esos componentes que no pueden quedarse fuera en una eventual reforma a la institución? Bueno, parecería que la reforma policial va a ser un hecho ya. Esa es una realidad. Es inevitable. El presidente lo anunció. Nosotros sabemos ya que las propuestas que habíamos estado socializando en el Congreso, muchas de ellas han sido tomadas en cuenta. Yo diría que la mayoría, así nos lo han hecho saber a la Fundación. A lo inevitable se le da la bienvenida. Ahora, ¿cuáles deben de ser los componentes que deben ser parte de una reforma a la policía? Te lo digo porque tú hablabas de la privatización de la institución. Sí, pero sucede que también se da el siguiente caso, que las compañías privadas de seguridad
los dueños son relacionados con la institución también. Así es. Esto es por todos lados. Que va dentro del concepto, engloba todo eso. Entonces, es un problema complicado. Tú has estado trabajando el tema, inclusive te asesoraste con expertos cuando estábamos haciendo la reforma, la propuesta de reforma policial de la Fundación, como para que no dijeran que tú no eras policía y que nosotros estuvimos con policía trabajando el tema, pero no con policías nacionales. La FINJU hicimos viajes a Chicago, a Washington, a Nueva York, con la Policía Nacional, porque aunque ustedes no lo crean, si yo no hubiese sido abogado, yo hubiese sido policía. Fíjate si yo respeto a la Policía Nacional, si yo respeto a la bendita institución. Es función noble. Porque, función oye, policial. pero claro. Debería además, ser una función. a mí me consta que uno de los principales dolores de cualquier ciudadano que se tome en serio la ciudadanía es precisamente que la Policía Nacional no sea en este momento una fuente de orgullo ciudadano, sino que siempre la veamos con esa desconfianza por la manera en que históricamente se ha desarrollado. Y también estando consciente de que tú no puedes tener una visión homogénea de quienes conforman una institución, teniendo tanta gente seria ahí, honestamente hablando, la mayoría que a mí me consta, porque me he tenido que relacionar con ellos. Son sacrificados. Comenzando por el mismo jefe de la institución. Lo que pasa es que dada la estructura de lo que él dirige, muchas veces, oye, ni siquiera él la puede controlar. Esa es la realidad de todo esto. De todos modos, ¿cuáles son los ejes fundamentales en NACE que deben de ser parte del componente de esta reforma policial? Mira, lo primero, y es que para entrarlo en esa política coherente de seguridad ciudadana, para que eso sea posible, lo primero es que la Policía Nacional tiene que asumir que en su doble rol de preventiva y luego de persecutora, tiene que asumir que la dirección final de estas dimensiones de su papel son, en la preventiva, el Ministerio de Interior y Policía, y en la de la persecución y sobre todo la investigación, el Ministerio Público. No hay que olvidar que por ley el Procurador General de la República asumió o se le atribuyeron las funciones del Ministro de Justicia, que era un ministerio que existía hasta el gobierno de Bosch. Luego del golpe de Estado se fusionaron el Procurador General de la República y el Ministerio de Justicia. Es decir, esa es la importancia del papel del Procurador en ese aspecto. Entonces, ¿qué ocurre? Primero, que asuma esa función y las consecuencias que tiene de la dirección del Ministerio de Interior y Policía y del Ministerio Público en la prevención y la persecución. Luego la policía tiene que someterse a una reestructuración interna. La policía es como una hidra, tiene 200 cabezas y tú le cortas una y salen dos. Eso impide que dentro de ella misma sea una institución coherente. El Consejo Superior Policial no debe de tener más de 7 u 8 miembros, como mucho. Para que sea funcional. Y además incluyendo los civiles, que tienen que estar ahí representados y con un voto decisivo, precisamente por la naturaleza no deliberativa de la institución. Luego, y viene el caso por la reciente condena de República Dominicana ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la policía tiene que, incluso dentro de su ámbito legal, tiene que crearse los protocolos de actuación para la relación con la ciudadanía, para cómo, por lo menos en sentido general, cómo la Policía Nacional va a enfrentar cada uno de los temas que tienen que enfrentar en su labor preventiva, sobre todo. Luego, y esto es un eje sumamente importante porque sin esto no hay reforma posible de la policía, se tiene que adecentar el ejercicio o la función del policía. ¿Y a qué yo me refiero con esto? No es posible que un policía gane 6,000 pesos. Eso llora ante la presencia de Dios. Pero yo no sé cómo eso no lo han llevado inclusive hasta la Corte Interamericana, porque eso, la verdad que eso... Pero óyeme, ellos tampoco tienen vocación al martirio. Los policías no ganan suficiente dinero, no tienen condiciones de trabajo
decentes, no le dan la formación que necesitan, tienen un sistema... Más del 70% no son de carrera. Oye, tienen la Constitución dice que todos son de carrera ahora. Ojo, Deberían ser. Sí, pero en los hechos el 70% lo contrata el jefe de la policía. Ya, ese es otro problema, pero además, por ejemplo, ¿cuántos hospitales de la policía hay? Porque ellos tienen un sistema de seguridad social y de salud aparte, y eso no debe ser. La policía tiene que, como todas las instituciones públicas, estar bajo los mismos requisitos y los mismos esquemas y la misma dirección de todos los servidores públicos en ese sentido. Bien, entonces, al final de lo que se trata es de llevar la ley orgánica de la Policía Nacional, o llevar la policía a través de su ley orgánica a asumir su función y su lugar como un órgano más dentro de un organismo bastante complejo. Y cuando digo un órgano más, no lo digo en sentido despectivo, sino de que su relación primero tiene que ser de cooperación y luego que no puede estar sujeto a reglas especiales, ni para bien ni para mal. Es decir, la reforma legal de la Policía Nacional tiene que reinsertarla en el cuerpo del Estado Dominicano. Claro está, y debemos entender que con la reforma de la ley orgánica de la Policía Nacional no queda el trabajo de la búsqueda de la seguridad ciudadana terminada. No, es un punto de partida. Correcto. Claro, esa es la base para las políticas que ahora se tienen que implementar. Exactamente. Una ley es una hipótesis de porque en trabajo. República Dominicana es lo que se llama el hiperlegalismo, el no, creer no. que una legislación Pero tiene el fíjate que poder le de quieren echar transformar La relación mágico-religiosa con la ley. Exactamente. Fíjate que el culpable de todo es una ley. Por es un eso, procesal penal. por el endiosamiento de las normas, porque Sí, que la convierten en dogma también. que ahora, después de la reforma normativa, viene una más importante, que es La de la el política. diseño de esa estructura para ejecutar esa reforma normativa. Pero lo Y es primero, interesante definir pero qué lo se primero, una de las cosas que habría que hacer, luego de que concluyamos este proceso de reforma policial, es, señores, ver si a esa policía la mudamos a una edificación digna. Sí, sí. Honestamente hablando, te lo digo. De hecho, desde el punto de vista infraestructural, la policía necesita más apoyo. Sí. Porque para la su verdad es que el que infraestructura. entra ahí... No, pero La verdad es que- muchos, la verdad es que- óyeme, muchos cuarteles de la policía no son otra cosa que furgones. Sí, No, sí, no, pero de Y por por Dios. ejemplo, los Da cuarteles de la pena. policía a los que yo he ido, donde tienen a la gente detenida, eso da No, no, grima. da pena, sí, sí, sí. Da grima. Es decir, que la teoría de la ventana rota tiene que comenzar a lo interno de la propia institución. Así Esa es la realidad. Eso es Y un- sobre Ahora, todo, mira, hay que no, responder mira, la pregunta Nace, de clásica. verdad, Sí. ponte a pensar. No, estoy de acuerdo contigo. Es que tiene que ir por la propia institución. Ahora, esa relación, porque es importante lo que tú hablabas, esa relación que debe de tener con el ministro de Interior y que debe de tener con el Ministerio Público. Pero vemos muchas veces que la policía muchas veces se enfoca en fortalecer sus relaciones con el presidente y no con esas dos instituciones. Pero esa es la visión pretoriana de la Por eso- policía. por eso es Es increíble. decir, la policía al servicio del presidente, y la policía no está al servicio del presidente, la policía está al servicio de la sociedad. El presidente de la República, obviamente, como es la principal autoridad civil del Poder Ejecutivo, al cual está escrito la Policía Nacional, es el jefe último de la policía, o el director último, el responsable último de la policía. Pero eso es cierto para todo y cada una de las instituciones del Poder Ejecutivo. Pero Eso tú no sabes es especial ¿Cuál de es la policía. anomalía? ¿Quién escoge al jefe de la policía? En libertad absoluta, sin protocolo ninguno. El presidente de la República. Correcto. Entonces, tú le debes obediencia a quien le debes el cargo. Entonces, en una reforma debe definirse un protocolo de carrera dentro de la fuerza policial que permita a un agente programar su ascenso profesional. Y que sepamos que hay un orden de sucesión normado, no escogido por nadie, aún sea el presidente de la República. ¿Qué posibilidad habría en esta reforma? Yo pienso porque yo creo que sería importante para la institución. Cuando nosotros observábamos los diferentes modelos, que fuimos a Colombia, inclusive fuimos a Nueva York, los recursos que reciben las instituciones de policía, por ejemplo, los reciben no directamente del gobierno federal, sino los reciben de instituciones similares. Y me explico, por ejemplo,
sería a la del Ministerio de Interior aquí. Es decir, que los fondos, y esto lo digo con la mayor buena fe posible, para que ningún miembro de la institución se sienta aludido, ni que tampoco uno está desconfiando de cómo ellos administran los fondos, porque ese no es el debate que tenemos, por lo menos en esta mesa. ¿No sería más prudente que sea el ministro de Interior quien le tramite las partidas que requiera la institución mensualmente, a que lo haga directamente la Presidencia de la República? Porque desde el punto de vista constitucional, a quienes ellos están adscritos es al Ministerio de Interior, así debe ser, no al de la Presidencia. Porque la ciudadanía necesita un funcionario del orden, porque la policía civil necesita un funcionario, un interlocutor de la estructura funcional civil del gobierno como responsable para la rendición de cuentas. Por ejemplo, yo sostengo la tesis, corrígeme, Nasser, porque aquí el constitucionalista, sí, entre nosotros, la gente cree que yo soy constitucionalista y yo no soy constitucionalista. Pero lo disimula muy bien, lo disimula muy bien. No, hombre, lo que pasa es que uno ha aprendido de estos muchachos que saben más que un país que quienes le dieron clase a uno, esa es la realidad. Por ejemplo, la DNCD. Sí. Yo creo que la DNCD debe de ser una dirección adscrita al Ministerio Público, porque es un organismo de persecución. Estoy convencido de eso también. No a la Presidencia de la República. Eso es o sea, esa lógica es inconstitucional inclusive. El tema de la DNC sí tiene muy serio problema de constitucionalidad porque... Y está escrita la Presidencia. Óyeme, eso lo que hace es sacar, sin que la Constitución lo prevea, un tema muy particular de la persecución penal del resto del sistema, y lo hace por la vía legislativa. Eso tiene, o sea, la Constitución no contempla que eso se haga de esa forma. Porque, por ejemplo, cuando la Constitución dice que el Ministerio Público es el director de la investigación, es para todos los casos penales. Y hasta prueba en contrario, o hasta que se legalice la droga, ojalá en algún momento, la persecución o el delito de drogas relacionado con las drogas es un delito penal también, que debe estar incluido o que está previsto en la Constitución cuando le da esa facultad al Ministerio Público. Entonces, eso es una distorsión que tiene muy serios problemas de constitucionalidad. Es decir, va contrario al espíritu de la Constitución e incluso yo me atrevo a decir que contra de la letra de la Constitución, porque te crea un sistema de persecución e investigación paralelo y ajeno al que debe de ir. Y de hecho, esa es una de las razones por las cuales los casos de droga a veces son tan difíciles, sí, claro, porque es un sistema que no está funcionando de manera coordinada ni con la policía ni con el Ministerio Público. Lo que pasa es también que cuando tú analizas, por ejemplo, y eso lo estuvimos analizando con Jenny Berenice, los casos que le llegan al sistema no son casos tan grandes, o sea, generalmente son de gente que tiene 2 gramos, sí, o sea, honestamente hablando. Entonces, muchas veces uno ve los componentes de quienes conforman un expediente y muchas veces la persecución se concentra más en quienes consumen que quienes están traficando con las sustancias. Es un problema de la política persecutoria. Ese es parte de... Darle piedra al más chiquito. Al más chiquito. Y a veces caen los medianos y nunca caen lo que yo llamo los patronos de la industria. Ese parte, no los obreros. El caso Figueroa Goto es paradigmático en ese sentido. O sea, sí. Figueroa Goto mira, yo hubiera sido juez. Figueroa Goto está en Puerto Rico y los que están aquí eran los que gastaban el dinero y los demás lo que yo le llamaba yo le llamaba el Facebook. Yo le llamaba el Facebook de Figueroa Goto. Sí. O sea, su red social con la que se gastaba el producto del negocio. Además, mira, pero no cayeron lo de la logística, lo del transporte, lo de la seguridad. No, eso la verdad es que ese fue un caso vergonzoso, honestamente. A diferencia de Puerto Rico, que hay 400 presos por el caso de Angelo Millones, que era el que recibía el producto de la droga. Incluyendo un porcentaje muy alto de las instituciones que debieron de haber le dado respuesta. Así es. Al o sea que fue caso, una investigación seria. Y el saineto dominicano fue una respuesta a esa investigación seria. Claro. Esa es la realidad. Ahora, de ahí lo que tú decías ahorita, nos quedan 2 minutos y quiero concluir contigo, Homero.
de lo importante de que la ciudadanía entienda que las reformas no se limitan al contenido de una norma. Ese es un punto de partida. Y de ahí, de que a partir de ahí podamos construir políticas públicas que puedan todavía ser más eficientes, ya en la parte operativa, y en esa relación entre policía y sociedad, Así es. que se encuentra rota en este momento. ¿Qué otras políticas públicas tú crees que se podían generar, que puedan mejorar, o que puedan rescatar, o que puedan contribuir a que se reconcilien la institución con la ciudadanía? Hay que empezar por definir lo que yo llamo una doctrina del uso de la fuerza y de los organismos que monopolizan la fuerza de parte del Estado. Hay que empezar a definir eso. Por ejemplo, la actuación de los militares en el tema de la seguridad. Por definición deberían estar fuera absolutamente. No, esas eso, operaciones conjuntas, eso a mí me pone nervioso, ¿eh? No deberían existir, pero no hay un protocolo, Además, no hay un mira, libro blanco aquí y mira, que te diga y cómo que degrada proceder. más todavía a la policía. Correcto. Claro. Que la degrada, La degrada más todavía. totalmente. Entonces empezar por definir una doctrina del uso de la fuerza, porque eso es eso en esencia. Y luego a partir de ahí, a un diagnóstico del problema de la delincuencia, de la inseguridad y de los antisociales. En tercer lugar, la dimensión de profesionalización y educación de la fuerza policial. En cuarto lugar, los protocolos de reclutamiento de los que van a ser los agentes. ¿Quiénes son policías en República Dominicana? Los que no pueden ser nada más. Y no debería ser. Claro. No debería ser. Claro. A mí me gustaría terminar citando aquella famosa pregunta de Platón que decía, ¿quién guarda a los guardianes? La respuesta es los ciudadanos. Y en esta reforma policial debe garantizarse la dimensión de guarda ciudadano con respecto a la función policial. No hay duda que este programa, señores, le agradezco en nombre de la Fundación su participación. Primero porque es un programa que lo que refleja es ese deseo de nosotros como ciudadanos de cooperar con la policía, de ver de qué forma la podemos ayudar en todo lo que tiene que ver con este proceso inevitable Así es. de transformación que tendrá que vivir esa institución que para nosotros y para la sociedad es y sigue siendo importante. Así que en nombre de la Fundación NACEF, Homero, gracias por haber conjuntamente conmigo hecho este programa que yo sé que va a ser un excelentísimo aporte. Gracias, gracias. Así que gracias a ustedes. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta el próximo domingo, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.